Muy buenas tardes. Han visto que hemos pasado estos agradecimientos en el principio de la sesión de hoy, pues no queremos olvidarnos de todas las personas que han pasado por esta quinta edición del curso de formación multidisciplinar para adultos con diabetes. Para nosotros es fundamental recordar a cada uno de esos ponentes que han estado acompañándonos desde finales del mes de octubre hasta hoy, que es el último día ya del curso, de la sesión, y que siempre, bueno, deseamos que todas estas sesiones con estos inmensos profesionales que hemos tenido, especialistas en su materia, les hayan podido aclarar muchas dudas respecto al tratamiento de la diabetes y del día a día de su diabetes, ¿no? Para comentar, hoy tenemos la sesión que ya veníamos anunciando con la podóloga Marta Pérez. Marta Pérez, que será la que se encargará de dar una explicación sobre el miedo al pie diabético. A ver si mis compañeros pueden pasar. Ahí está, el miedo al pie diabético. Será una sesión de aproximadamente media hora y, como siempre, pues tendrán la posibilidad de formular ustedes las dudas y preguntas que tengan. Sé que nos van a seguir, bueno, todos por el canal de YouTube o por la página de atlánticohoy.com. También hemos dado la posibilidad, al igual que el pasado lunes, de nos puedan seguir a través del directo de nuestra página de Facebook, y las preguntas las pueden formular a un número de WhatsApp que iremos pasando por pantalla a medida que empiece la charla. No es necesario esperar al finalizar la ponencia de Marta, se la pueden ir mandándonos las preguntas desde el momento que ustedes quieran y que les surja la duda. Bueno, paso a presentar a Marta. Marta es diplomada en podología por la Universidad Alfonso X el Sabio, máster en clínica y quirúrgica por la Universidad Europea de Madrid y el fellowship por la Universidad de Temple en Filadelfia. Es experto en máster en patología y ortopedia del miembro inferior por la Universidad Complutense de Madrid, posgrado en pie diabético por la Universidad de Barcelona, máster oficial en podología clínica y quirúrgica avanzado, Universidad Europea de Madrid, y máster en posturología y podoposturología por la Universidad de Barcelona. Como su experiencia laboral, destacar que en el 2007 trabajó para el Northern Hospital en Filadelfia en el área de podología y en el 2010 en el Center Clinic de Barcelona. Aquí en este sentido hay que resaltar que ella tuvo asistencia clínica en el área de podología deportiva con el podólogo Bernard Vázquez Maldonado, que es el podólogo del Fútbol Club Barcelona y podólogo de la Real Federación Española de Tenis. En la actualidad, Marta está desde el año 2007 realizando actividad asistencial en consulta privada, es la directora del Centro Integral de Podología en Santa Cruz de Tenerife. También desde el año 2011 a la actualidad también compagina esta labor con su actividad asistencial como podóloga en el Hospital San Juan de Dios de Tenerife, y desde el año 2015 hasta la actualidad es la podóloga del Club Deportivo Tenerife. Como ven, pues Marta tiene ya también, a pesar de su juventud, una dilatada experiencia, tanto en el tema de la diabetes como en lo que es la podología deportiva. Y desde aquí, bueno, saludar a Marta. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Estás por tardes, ahí. ¿cómo ¿Qué estamos? tal? Muy bien, muy bien. ¿Tú bien también? Muy Sí, bien, aquí te preparada encuentras ya. también en Tenerife, ¿no? Sí, señor. Supongo. Ajá, muy bien. Pues cuando quieras, Marta, Venga, te damos perfecto. paso. Muy bien, hasta Ahora ahora. mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mira, un año más me encanta colaborar con la asociación. Realmente vamos a hablar un poquito siempre de lo mismo, del pie, de su patología en la diabetes. Este año vamos a dar un enfoque un poco diferente. Vamos a hablar sobre ese miedo que suelen tener los pacientes diabéticos a la hora de ese diagnóstico de pie diabético, ¿vale? Parece una tontería, pero los pacientes vienen muy asustados y creo que nuestra función a nivel sanitario es tranquilizar al paciente y darle los medios para saber cuándo hay que preocuparse, cuándo no hay que preocuparse y qué hay que hacer, ¿vale? Entonces, una presentación muy sencilla para que vayáis entendiendo un poquito. Después podréis preguntarme todas las dudas que tengáis. Sé que este año es un poquito diferente, que no me podéis interrumpir, pero bueno, apuntarla que luego soluciono las dudas que tengáis. Bueno, ¿por qué tenemos miedo? Normalmente tenemos miedo a lo desconocido, normalmente, en la vida en general. En este caso, puntualmente, tenemos que entender cómo se nos va ese miedo, cómo quitamos ese desconocimiento, pues entendiendo nuestra propia enfermedad, entendiendo que hay una medicina preventiva, que es la más importante, siempre lo digo todos los años, la medicina preventiva es muy, muy importante. Y por otro lado, es decir, me pasa algo, ¿quién me cuida? ¿Quién va a ayudarme?
¿Por qué? Porque tengo aquí pacientes que me vienen, claro, es que Marta, llevo con este problema, claro, van del tingo al tango al final, nos vamos pasando. Bueno, pues voy a explicar un poquito todo este contexto. Conocer nuestra enfermedad es muy importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender desde un diabetes tipo 1, un niño cuando le toca, o un adulto, ya, hay que entender que la diabetes es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que a priori, pues como no me duele, no pasa nada, ¿vale? Me voy a tomar mi chocolatina y luego me pongo un poquito más de insulina y así lo compenso. Pero que hay tres puntos muy importantes de una afectación secundaria. Es una afectación ocular, una afectación renal y una afectación neuropática. Las dos primeras, yo puedo decir que, o creo, que a nivel cultural, social, es muy conocido. La gente tiene, los pacientes tienen mucho control sobre, y sobre todo, o sea, sobre esas lesiones, más bien sobre todo porque a nivel de la seguridad social, que es donde normalmente estos pacientes están controlados, sí hay unas pautas de cribado, de prevención de estas dos patologías. Pero la parte que a mí más me afecta va a ser la parte neuropática, es la que más desconocimiento hay, que yo asocio a eso, al hecho de que como en el servicio público actualmente no se cubre del todo, se está empezando a cubrir una parte, pero hay un gran desconocimiento por su parte. Vale. Hay que entender, esta diapositiva siempre la pongo porque me gusta mucho, que ser diabético no es tener pie diabético, ¿vale? Es verdad que el 75% de los pacientes a los 10 años tiene pie diabético. De ahí la importancia de hacer siempre los cribados, ahora los explicaré un poquito, digamos, las rutinas y valorar anualmente si el pie tiene algún cambio, porque ahí ese porcentaje que es muy elevado, pero a pesar de ese porcentaje ser muy elevado, hay que entender que no todos los diabéticos tienen pie diabético. Podemos tener una diabetes, pero todavía la afectación, especialmente si la tenemos muy bien controlada, lo más importante en un diabético, siempre lo digo, no es que me cuide los pies, me cuido esto, es cuidarnos la glucemia, tener una hemoglobina glicosilada dentro de los valores. Ese es vuestro salvoconducto, no hay otro. Todo lo demás, lo que yo haga, lo que haga un oculista, lo que haga cualquier sanitario, va a ser para remediar una patología ya existente. Para evitar esa patología hay que controlar la hemoglobina glicosilada. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, un niño que debuta con diabetes tipo 1, evidentemente, no va a tener un pie diabético. El pie diabético se genera a lo largo de los años, normalmente asociado a una glucemia mal controlada, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Yo tengo pacientes que le hago controles y que yo determino si es diabético, incluso gente ya más mayor y demás. No, usted tiene el pie bien, por lo tanto usted no tiene pie diabético a día de hoy, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre realmente en una neuropatía diabética? Esto, mira, esta imagen vale más que mil palabras. Esta es la realidad. La realidad es que el paciente deja de sentir. Y tú dices, bueno, eso no es tan grave. Bueno, sí, sí que lo es. Si nos hacemos, yo siempre digo el mismo ejemplo, si nos hacemos una herida y nos duele, nosotros le ponemos una cura para que vaya bien. Si no le ponemos una cura, esa herida se convierte en una úlcera. Esa herida normalmente encima probablemente tengamos alguna complicación añadida a nivel vascular, le cuesta cicatrizar. Entonces ya vamos a empezar a tener una cadena de problemas de la cual, bueno, pues vienen los famosos miedos de los pacientes diabéticos a las amputaciones y demás. Entonces esto es muy importante. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos pasa que perdemos la sensibilidad. Es el principal problema. Esto parece una imagen absurda, pero es la realidad. Yo siempre lo digo, no es una anécdota. Yo tuve un paciente cuando yo empezaba la consulta, los primeros años, que trajo una chincheta clavada y él no se enteraba, ¿vale? Bueno, y la realidad también es que a veces que incluso pacientes que nos vienen con úlceras abiertas y llegamos a quitar parte del hueso sin anestesia, o sea, haces así, quitas y no se enteran. Entonces, no os quiero asustar, os quiero enseñar la realidad, pero que esa realidad se puede cuidar, se puede prevenir, que es lo que yo siempre digo, ¿vale? Pero esto es lo que hay que tener, lo que hay que saber. Mi pie va a dejar de sentir, no voy a tener dolor.
Ojo, hay ciertas excepciones, hay pacientes que empiezan a decirte que tienen una especie de hormigueo, ¿vale? Bueno, pues quizás esos son los más beneficiados, porque en cuanto empiezan a tener eso, ya tenemos más control sobre ellos. El problema es cuando no sentimos nada, ¿vale? Por otro lado, perdone. Ya. Y apago este. Perdón, es que esto es del directo y estoy en la clínica. Por otro lado, la medicina preventiva. ¿Qué es lo más importante? La medicina preventiva, ¿vale? Es la gran olvidada, ¿vale? Es la desconocida. Para mí es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que va a dar lugar a evitar esos problemas que os estaba nombrando, ¿vale? Entonces, hoy en día cada vez más hay más programas preventivos, ¿vale? Que llevan unos protocolos muy buenos. Nosotros ahora en la clínica intentamos, se nos están escapando algunos porque estamos recopilando pacientes pasados, pero los nuevos intentamos que todos tengan muchísimo control por nuestra parte, la parte que nos toca, cada 6 meses, un año, dependiendo. Entonces, la voy a dividir en diferentes etapas para que la podáis entender. Está la etapa infantil, la etapa adolescencia, la etapa adulta y la etapa avanzada. Para mí son diferentes etapas preventivas, unas mejores, otras peores, pero todas importantes. En la etapa infantil, para mí es la más importante. ¿Pero por qué? No por la gravedad, sino porque ya le estamos inculcando a los niños esa base de cuidado sobre su enfermedad, especialmente ahora sobre su pie, pero especialmente sobre el concepto de su enfermedad. Para mí eso es súper importante. Es como cuando aprendemos a conducir, no es lo mismo cuando aprendemos de cero, que viene el profesor de autoescuela y te enseña, a cuando ya venimos que hemos aprendido a practicar con un amigo, con nuestros padres. Venimos ya con manías, que luego es muy difícil de quitar. Entonces, y eso le pasa al adulto cuando de repente es diabético. ¿Qué pasa? Que al entender que él no puede comer X cosas o de determinada manera, es más complejo a lo mejor que el niño desde pequeño lo entienda. Entonces, para mí la más importante por eso, ¿vale? Inculcamos hábitos de higiene. Parece una tontería, pero por ejemplo, hay que revisarse los pies después de la ducha, simplemente una mirada rápida. Hay que saber que una hiperhidrosis, que es mucha sudoración, hay que evitarla, hay que cambiar el calcetín o usar algún producto que evite la sudoración, etcétera. Hay que enseñar sobre su enfermedad, lo que decía antes. Él tiene que entender lo que le puede pasar para poder prevenirla. Y por otro lado, el corte de uñas, que parece una tontería, pero súper, súper, súper importante. ¿Vale? A un diabético una pequeña uña clavada a veces es por donde comienza todo el problema, ¿vale? Al igual que los hábitos, se me había olvidado, la hidratación es muy, muy importante. Una de las mayores prevenciones que tienes con los años a nivel de la piel para evitar cualquier lesión es una buena hidratación. En la adolescencia, para mí también, a su vez, es la más difícil. La más difícil porque psicológicamente el paciente, bueno, lo que digo ahí, está en un momento de incomprensión, está en un momento de pasotismo, perdón que hay una rata ahí. Entonces, es difícil, cualquier cosa, no la diabetes, cualquier cosa en esa edad. Entonces, bueno, es cuando más, si encima añadimos la alteración hormonal físicamente, o sea, químicamente que ocurre en los cuerpos en la adolescencia, añadido al descontrol del propio paciente, probablemente son las épocas en las que la glucemia, las hemoglobinas glicosiladas más alteradas están. A ver, eso es peligroso tanto en cuanto el paciente no vuelva a su línea de control y eso perdure mucho tiempo, porque es lo que digo, el cuerpo tiene memoria y al final es el que va a pasar factura. Generalmente en la adolescencia, a lo mejor, por ejemplo, a nivel ya de controles de fondo de ojo y de pie, empezamos a tener pequeñas revisiones cada 2 años. No antes porque no hace falta, ¿vale? Pero sí cada 2 años a lo mejor. En la edad adulta es la más estable quizás. El paciente a lo mejor le cuesta más entender ciertas cosas de cambios en su vida, pero ya es maduro y ya lo entiende. Entonces normalmente ya hacemos unos controles, como pongo ahí, anuales. ¿De qué va a depender que sea un control anual, otro semestral, otro trimestral o bimensual? ¿De qué depende? Depende realmente si hay afectación o no. Si el paciente se le hace un control y está perfectamente, se le da para dentro de un año. Si el paciente está regular o yo noto alguna cosita, se le va para 6 meses. Si el paciente ya presenta una neuropatía, se hacen controles trimestralmente.
Y bimensualmente, generalmente aquellos pacientes que ya tienen una afectación establecida, han tenido una ulceración anterior o son de alto riesgo, ¿vale? En este caso, generalmente lo acompañamos en esta talla con a veces calzados especiales, a veces también empezamos normalmente más que con calzado especial, solemos empezar primero con plantillas que protejan esas áreas donde hay más riesgo de presentar una ulceración, ¿vale? Que es el gran problema. Y hay veces que ya tenemos que pasar a un calzado especial, pero generalmente empezamos por las plantillas. Por otro lado, lo último, tenemos la edad avanzada. Es la más complicada, tanto en cuanto se nos añaden otros problemas a la propia diabetes. Normalmente la elaboración de los cribajes y de los controles son igual que la edad adulta. Lo que pasa que se complica todo más porque, por ejemplo, bueno, a ver, os voy a poner esta primero y luego paso. En la edad avanzada ya vamos a tener ciertos problemas, como el que los presento, que es a nivel de vascularización. Generalmente son pacientes que ya vienen con problemas de vascularización. Eso da lugar a que te hacen la herida, intenta cicatrizar, quiere sangre, no llega la sangre porque hay una alteración. Hay un retraso en la cicatrización y hay una ulceración. De ahí que lo más importante, una de las cosas más importantes en un diabético muchas veces que controlemos que el riego sanguíneo llegue correctamente a ese pie. De ahí la colaboración que solemos tener multidisciplinar con diferentes facultativos. Normalmente en los cribajes neuropáticos, lo ves, hay una imagen aquí a la izquierda, podéis ver, es la toma de pulsos, ¿vale? Es muy importante, solemos tomar el pulso pedio y el pulso del tibial posterior, son los más importantes. Por otro lado, hacemos el monofilamento, que es la foto de arriba a la derecha. Esa quizás es la mínima sensibilidad que tenemos que lograr sentir. Si esa sensibilidad no la notamos, no sé si veis bien la foto, es un hilito muy finito, ya para mí consideramos que hay una alteración de la sensibilidad, es decir, un riesgo. Una costura de un zapato a lo mejor nos está rozando y no nos damos cuenta. También estamos últimamente tomando unas medidas a nivel ecográficamente del grosor de la fascia, de la grasa plantar debajo de la cabeza del primer meta, que es, digamos, debajo del dedo gordo y de la fascia plantar. ¿Por qué lo hacemos? Porque se ha demostrado que una disminución o una variación acentuada de esas medidas con respecto a los otros estudios, a los otros cribados anteriores, siempre tiene que ser comparativo, ¿vale? No es una medida estándar, sino comparativo con la anterior del propio paciente. Puede indicarnos un riesgo de ulceración en esa zona. Y me falta, que no puse la foto del del diapasón, que es un aparatito que vibra, que bueno, normalmente es la sensibilidad, porque tenemos muchos tipos de sensibilidades, que primero se pierde. Para mí es importante porque nos está indicando que hay un inicio de una afectación. Pero para mí la que, digamos, es un punto y aparte, y ya tienen que tener mucho cuidado, es el monofilamento, que es el hilito que veis arriba a mano derecha. Esto que estábamos hablando de las complicaciones, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis porque la mayoría de las personas no entienden que esto es una complicación de la neuropatía. La diabetes da una neuropatía y esto es un problema asociado, que sí es verdad que está asociado a la diabetes, pero es una complicación a la neuropatía que se nos complica, ¿vale? Vale, ¿quién me cuida? Realmente aquí no he puesto mucho, quería que os fijaras nada más que en la palabra, ¿no? En el podólogo, que entendáis que somos una figura más sanitaria. Es verdad que en los últimos 15, 20 años ha crecido mucho, más 20 y 30, me estoy quedando corta, pero que todavía mucha gente desconoce. Hay gente que hasta me pregunta si me confunden la podóloga con la logopeda, imagínense, ¿vale? Entonces, de aquí es muy importante no solo el podólogo, sino lo que he puesto abajo, que es el tratamiento multidisciplinar que antes comentaba. Es muy, muy importante tener un conjunto de facultativos que seamos capaces de enfocar el pie en diferentes puntos. Por ejemplo, el endocrino tiene que controlar esa glucemia. El podólogo tiene que controlar que no hayan puntos de riesgo y si hay puntos de riesgo por hiperpresión, porque al caminar y por el peso nos ponemos de pie, hacemos presión en la piel y ese es el riesgo, lo tengamos controlado. El vascular tiene que tener controlado que haya sangre, que la sangre llegue al pie.
Entonces es muy importante el trauma, si tenemos que intervenir de alguna manera. Entonces es muy importante este equipo multidisciplinar, ¿vale? Es una cosa, el podólogo a día de hoy lo encontramos en la privada y en la sanidad pública lo pongo ahí, bueno, en la sanidad pública escasamente lo encontramos. Eh, eh, la primera que fue pionera fue Cataluña, yo si no me equivoco. Ya hay otras comunidades autónomas que han ido introduciéndolo, especialmente solo para el diabético, que es el que más riesgo corre. A nosotros nos encantaría estar para todo el mundo, no solo para los diabéticos. Pero bueno, es verdad que el diabético ahora mismo es el que más riesgo corre siempre. Eh, eh, Pongo ahí la foto del colegio porque el colegio está luchando, no solo el Colegio Oficial de Canarias, o sea, de Podólogos de Canarias, a nivel nacional se está luchando muchísimo con este tema, introducirnos en la seguridad social. Yo lo digo, yo hay veces que no nos introducen, yo creo que porque consideran que es un gasto. Cuando está más que demostrado que no el podólogo no es milagroso, el conjunto, lo vuelvo a repetir, de un equipo multidisciplinar hace que se disminuyan los riesgos, las ulceraciones, las amputaciones, que conlleva una disminución del daño social sanitario y a su vez también una disminución del daño, perdón, una disminución del gasto económico. Una amputación conlleva muchos gastos para un servicio médico. Entonces, eh, bueno, ahí estamos luchando, intentaremos seguir luchando, evidentemente necesitamos vuestro apoyo, eh, que se solicite cada vez más, porque bueno, somos un sanitario más y creo que es importante que estemos ahí con el resto. Pero bueno, poco a poco cada año os iré diciendo, pero vamos avanzando poquito a poco. Ahora es verdad que llevamos un año muy parado con las negociaciones del colegio por el tema de, todo el mundo conoce del COVID, pero bueno, seguiremos, cuando salgamos de esta, seguiremos luchando por ello. ¿Vale? Mire, estas son unas lesiones que tenéis que entender que trata el podólogo, que son muy básicas. Esto lo vemos en consulta diariamente, no a veces, diariamente. Esa uña así de engrosada, de gorda, esa uña puede generar una úlcera, puede generar un daño. Esa uña clavada a la derecha, eso no es una locura, eso nos viene diariamente. Eso es un riesgo altísimo para el diabético. Ese dedito en garra que está rozando el calzado, otro riesgo. El no secarse bien entre los dedos. O sea, esto es el pan de cada día nuestro y parece una tontería y es vuestros, si no lo controlamos, es un alto riesgo de ulceración, ¿vale? Entonces, esto, a ver, cuidado quien tenga estos problemas, por favor. Acudan a un podólogo. Él les va a hacer un control. El podólogo es la persona capacitada y cualificada para controlar todos estos problemas, ¿vale? No es una tontería. Por miedo a cortarlas tampoco hay que dejarlas largas. Es un riesgo, ¿vale? Entonces, muy, muy importante quedar con estas imágenes porque es lo más básico. No viene una úlcera, no viene una gran herida. Una úlcera viene de esto que es lo que vemos diariamente, ¿vale? Entonces, solo os pido que cuando tengáis un problema de esto acudáis al podólogo, ¿vale? Y por último, como quiero enfocar todo esto, esta charla que os he dado, mi conclusión, el miedo ya lo tenemos. O sea que lo que quiero daros es que no hay que tener miedo, sino hay que tener cuidado. Hay que cuidarse, no solo cuando lo tengamos, sino, voy a decir, a nivel preventivo, esa hemoglobina glicosilada, que hay veces que yo me pongo de los nervios cuando le pregunto a un paciente y me dice que no sabe qué hemoglobina glicosilada tiene. Eso no puede ser, ¿vale? Es imprescindible saber controlar esa hemoglobina glicosilada, ¿vale? Y tener cuidado luego a la hora de ya, pues esto, de la medicina, de la medicina preventiva que os he explicado, ¿vale? No le tengamos miedo, vayamos de la mano para solucionar los problemas e incluso no llegar a ellos, ¿vale? De todas maneras, cualquier duda me preguntáis ahora y cualquier duda me tenéis en el centro para lo que queráis, por Facebook, por las redes, podéis llamar, ¿vale? Que encantada vamos, de solucionarlo si tenéis algún problema, cualquier duda o lo que sea. Así que nada, espero contar podéis contar conmigo para cualquier otro año más que generemos estas ponencias y os pueda ayudar y seguir creciendo todos juntos. Muchas gracias.
Bueno, hola. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Me Sí, oye? Sí, bien. Pues muchísimas gracias, Marta. Ha sido una ponencia, bueno, te has ajustado bastante al tiempo, ¿eh? Tenías todavía lo estaba algunos mirando. minutos por delante, pero bueno, así tenemos más posibilidad de plantearte algunas dudas y algunas preguntas. A raíz también hacer un poco un inciso, ¿no? Que a lo largo de este curso hemos tenido diferentes profesionales, como no sé si llegaste a ver en la introducción, hemos tenido Mm, médicos endocrinólogos, hemos tenido enfermeras educadoras en diabetes, hemos tenido a psicóloga sanitaria, que es la de la ADT, y la trabajadora social de la ADT, y hemos dejado para la última semana a el especialista en odontología que tuvimos el lunes pasado, a Gerián González, y hoy a ti, la podóloga, ¿no? Precisamente estas dos especialidades de esta semana, la odontología y la podología, son aquellas que todavía no están dentro de las prestaciones o de los servicios del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, o en el caso de Canarias, por ejemplo, que carecemos de ellos, ¿no? Y no será porque las asociaciones de pacientes no la hemos solicitado varios años a través de nuestro manifiesto por la diabetes, porque las consideramos imprescindibles, como bien dices tú, ¿no? El enfoque, y así se llama este curso, es multidisciplinar en tema de la diabetes, porque no es solamente tarea de los médicos y de los enfermeros educadores o enfermeras educadoras, sino también de un elenco enorme. Aquí, por ejemplo, hubiera faltado haber incluido a lo que es un nefrólogo, el oftalmólogo, que también tiene mucho que decir, incluso cirujanos vasculares y cardiólogos, ¿no? Que son también los que vienen un poco a cumplir la sí. totalidad de los profesionales que nos atienden. Así que, bueno, estamos contigo. Eso es lo interesante, que tanto los profesionales como los pacientes, las asociaciones de pacientes, estemos de acuerdo en que hay que seguir trabajando para incluir esas especialidades que todavía no están dentro del Sistema Nacional de Salud, como es la odontología en todos los casos necesarios y la podología, ¿no? Bueno, pues te voy a leer algunas preguntitas que me están llegando por aquí. En este caso, Lidia. Lidia, en este sentido, a ver, vamos a ver una persona con tipo 1 de 8 años de evolución. Buenas tardes. Llevo 2 meses aproximadamente con hormigueo constante en el dedo gordo del pie izquierdo. No ha pasado de ahí, pero sí es verdad que cada vez más lo siento bastante dormido. ¿Es síntoma de empezar a tener un pie diabético? Si es así, ¿cómo debo actuar? Creo que no le he dado importancia que merece. ¿Estaré a tiempo de corregirlo? Hombre, había que valorarlo. Es raro, tipo uno como máximo, con 8 años de evolución. Hombre, hay tipo 1 que debutan un poquito tarde. No sé qué edad tendrá. Es muy importante que valore cómo tiene la glicosilada, la ha tenido últimamente. No solo, o sea, a veces me dicen, no, es que yo la tengo bien, por la mañana estoy bien. No, no, necesito la glicosilada porque puede que la tenga alterada y habría que valorarlo. No creo que esté por ahí el tema, pero habría que valorarlo. No puedo descartar. Tendría que mejor que acuda algún podólogo que le haga alguna pruebita y descarte que a nivel neuropático está bien o otra cosa. Hay cosas que pueden dar alteración neuropática que no tiene que ser con la diabetes, ¿vale? O sea que, y a un diabético le puede pasar, ¿vale? Entonces, la veo joven como para que lo tenga, pero evidentemente hay que descartarlo. Ujú. Sí, hombre, una de las cosas que nos decían los profesionales que han estado a lo largo de este curso, aparte de los endocrinólogos y las enfermeras educadoras en diabetes, es que el buen control de la diabetes previene las complicaciones asociadas, cualquier complicación, ¿no? Por lo menos Exacto. tienen que pasar muchísimos años para que empiecen a aparecer complicaciones Es lo que yo he crónicas dicho mucho. irreversibles, ¿no? Es decir, tanto las del pie diabético como las oftalmológicas, las del riñón, etcétera, ¿no? Eso sí que es importante. Nuevamente, la verdad que la diabetes tipo 1 es muy agresiva la forma de manifestarse, ¿no? Y generalmente, pues, produce una serie de Asusta más. sintomatologías que enseguida pues lleva a esa persona a hacerse una prueba analítica y llevarla al médico, ¿no? La tipo 2 es la peligrosa por aquello que es asintomática, que lleva muchos años que puede pasar hasta que se le detecta la diabetes. Ya hemos dado cifras durante este Día Mundial de la Diabetes de que aproximadamente 60.000 personas hay en Canarias que tienen diabetes y no lo saben. 60.000, es decir, que no hay ni siquiera capacidad en los dos grandes estadios de Sí, fútbol sí, que hay en en Canarias, en los dos Canarias, principales equipos para eso, ¿no? en Canarias es impresionante la cantidad de diabéticos en Canarias. Sí, sí, sí. Estamos O ya sea, prácticamente en una cifra. Hay comunidades autónomas que han igualado a Canarias, pero bueno, en este sentido estamos en uno de los escalones más altos en personas con diabetes tipo 2, ¿no? En este sentido, y también tipo 1. A ver, por aquí tengo otra pregunta. José Antonio nos pregunta, ¿qué riesgos existen, supongo que una persona con diabetes, lógicamente, en una intervención de los juanetes? sí, está todo, a ver, evidentemente, claro, estamos hablando si tiene una neuropatía o no. Es decir, mira, la neuropatía no va a influir tanto, sino si a nivel vascular está todo bien.
si una persona vascularmente está bien. Y es más, muchas veces yo tengo un paciente ahora mismo, por ejemplo, que de hecho no para de tener una úlcera recurrente, no es una úlcera grande, pero no para de tenerla. De hecho, esto es mejor intervenirlo. Hay que hacer una cirugía preventiva. Hay que operar y quitar esa zona que está generando la ulceración. Entonces, incluso a veces están indicadas a nivel preventivo. Hay que evaluar, evidentemente, principalmente a nivel vascular, que esté todo bien. Pero en principio se puede. Perfecto. Nuria nos pregunta síntomas que podemos detectar. Supongo que para conocer si tenemos el pie diabético. Pues lo que he dicho antes. Hay pacientes, el que tiene suerte, como digo yo, para poderlo detectar, van a sentir una especie de hormigueo, parestesia, como en la cama, y te dicen, es que yo noto como adormecido el dedo, los pies. No suele ser tan peculiar como la pregunta que nos hacía antes, la primera, que era un dedo, es como más general. Tengo como un adormecimiento. Y luego hay pacientes que no se notan absolutamente nada. Te vas a dar cuenta porque de repente dices, ay, tengo una herida. ¿Y cuándo me hice esa herida? No me he dado cuenta. ¿Sabes? Te das cuenta cuando ya tienes la herida. Sí. Muy bien. Otra pregunta más, Marta. Jonay nos pregunta cómo combatir los calambres y hormigueos en los pies que no me dejan descansar. A ver, calambres y hormigueo en los pies, entiendo que es neuropatía ya, o que estamos hablando de otra, ¿sabes? Un calambre y hormigueo en los pies te puede dar por muchas cosas, falta de potasio, problemas de circulación. Entonces, claro, si estamos hablando a nivel neuropático, sí que existen tratamientos orales que ayuden a disminuir esa sensación porque es muy desagradable, la verdad. Existen desde complementos alimentarios, bueno, y a fármacos más potentes tipo lírica, que, claro, dependiendo de la sintomatología que tenga el paciente, pero es importante que defina si es por una neuropatía o es por otro problema. Exacto. Bueno, en este caso sí que sabemos por otras ponencias, ¿no? Que esto es también recomendable que lo trates, Jonay, con tu endocrinólogo, porque puede haber hay una farmacología, como dice Marta, Claro. Para el dolor neuropático, pero tiene que haber un diagnóstico de neuropatía diabética establecida y eso se hace en una serie de pruebas que también me imagino que son los mismos que ha comentado Marta para detectar esa sensibilidad, pero también tienen en los hospitales otro tipo de mecanismos también muy similares para detectarlo, ¿no? Así que coméntaselo a tu endocrinólogo sin falta, decirle un poco pues que tienes esta sintomatología, ¿no? Vale, tengo otra pregunta de Jaime. Soy diabético, vamos a decir que tiene diabetes en este caso, porque alguien nos ha corregido, creo que fue por el Facebook, que decía que no somos diabéticos, sino que tenemos diabetes. Es un tema, Marta, en este caso, que sí es verdad que estamos diciendo, yo sé que la inmensa mayoría de ustedes, y como casi toda la sociedad, no tienen ningún tipo de mala intención de decir diabético, pero estamos intentando cambiar el adjetivo por... Lo tendré en cuenta. Tenemos diabetes, ¿no? Bueno, pues dice Jaime que tiene artrosis en las rodillas y si se hace unas plantillas, si será bueno para las rodillas. Sí, a ver, a nivel biomecánico siempre podemos ayudar. Es verdad que una artrosis ya está instaurada, tienes un daño articular. La plantilla no va a regenerar nada, pero es verdad que puede evitar impacto, que vaya a hacer daño hacia esa rodilla. Y bueno, yo siempre lo digo, mi frase preferida es las plantillas no hacen milagros, pero bueno, sí te dan calidad de vida, tanto en cuanto es una ayuda más a todos los tratamientos que puedas llevar. Muy bien. Aquí hay una pregunta muy interesante, en este caso nos la hace llegar Laura. ¿El uso de zapatos con tacón alto puede favorecer el pie diabético? ¿La aparición de pie diabético? No, no tiene por qué, no, que tiene que, no. Puede, una vez que lo tengas, es decir, no te va a dar lugar a que tengas una neuropatía diabética, ¿vale? La neuropatía diabética exclusivamente se va a instaurar por culpa de una glucemia mal controlada, ¿vale? Y años de evolución. Otra cosa es que tú ya tengas un diagnóstico de neuropatía diabética y uses un calzado que pueda aumentar los riesgos de una lesión, ¿vale? Evidentemente un calzado tipo tacón estrecho, ya con una neuropatía presente, bueno, pues puede ser un riesgo, puede aumentar los riesgos de cualquier problema, pero no te va a dar la neuropatía. Muy bien. Y aprovechando esto del calzado o de los calzados, por ejemplo, que utilizan muchas mujeres de tacón alto, ¿crees que es un calzado adecuado para
para llevarlo a menudo o mucho tiempo. Te puede provocar lesiones. No me refiero a que tenga neuropatía esa persona ni nada, sino que Calzado, no es quizá un calzado recomendado, ¿no? Para tenerlo durante evidentemente muchas no. horas. Ajá. Evidentemente no, pero yo también digo, bueno, que en esta vida todo es un término intermedio, ¿vale? Ujú. Ponerte un tacón tampoco es la maldición, como digo yo, pero hay que saber cuándo te lo pones, cómo te lo pones, y evidentemente no es un calzado recomendado. Muy bien. Perfecto. También sobre el tema de calzado, consejos de calzado adecuado para personas que no tienen neuropatía. ¿Serviría cualquier tipo de calzado o a lo Que mejor no tengan también deberían neuropatía. que no tengan neuropatía Vale, diabética? Es decir, que no tengan el pie diabético. vale, yo soy fan un poco de decir que hay que combinar, no podemos estar siempre, o sea, si tú me preguntas ahora por un calzado por excelencia, te voy a decir que las zapatillas deportivas. Pero las zapatillas deportivas, deportivas, no de paseo, que diferenciemos mucho. Eh, porque tienen, mira, las casas comerciales a nivel deportivas, cualquiera de ellas invierten muchísimo dinero en la investigación de materiales, de técnicas. Entonces, tienen una forma anatómica muy buena. Entonces, para mí es el calzado por excelencia a día de hoy. Pero es verdad que el pie se acostumbra a lo que tú le des. Entonces yo siempre digo que hay que intentar no abusar ni de uno ni de otro, es decir, combinar y variar es muy, muy importante. Porque el ejemplo que yo pongo normalmente es que, por ejemplo, cuando un hombre, que normalmente va con un calzado ancho muy cómodo, se tiene que poner un día un calzado más de vestir, más de una piel de esta que no ceden, de suela, de rígida, no de goma, y te dice a las 2 horas llevar ese zapato que no puede más. Pero ¿cómo que no puedes más? Si es un zapato plano, que no tiene nada. Evidentemente no se queja por quejarse. El pie, las terminaciones nerviosas se acostumbran a lo que tú le des. Están acostumbradas a no tener presión, a ir en una zona más ancha. Y cuando se meten en un calzado que no cede, que es duro, al final genera una especie de presión y eso genera dolor a la, ¿sabes? Con muchas horas. Entonces, el pie se acostumbra a lo que tú le des. Por lo tanto, yo siempre digo que lo mejor es variar de tipo de calzado. Si hay que abusar de uno, pues encima que está de moda, vamos a abusar del calzado deportivo. Pero es variar lo ideal. Muy bien. Y sobre, Marta, sobre calcetines de descanso o sobre calcetines en general o sobre esas medias de descanso, ¿son recomendables en la población con diabetes, en las personas con diabetes? A ver, hasta ahora siempre se decía fibra natural, fibra natural, fibra natural. Hoy en día hay fibras sintéticas artificiales que son la repera. O sea, yo he visto algunos que me han presentado y he dicho, Dios mío, o sea, un poco más que, vamos. Entonces, bueno, hay que ser un poco, eso a veces yo pienso que es también muy personal, hay que tener muy en cuenta, ya cuando tenemos la neuropatía, que no tengan costuras y que no aprieten evidentemente a nivel de la pierna, eso por un problema vascular, que transpiren bien, las medidas de descanso, todo eso va bajo prescripción médica de vascular, que es el que va a determinar si hay que usarlas o no. Que hay que tener mucho cuidado a veces cuando nos auto recetamos los tratamientos, por favor. Vamos a ser cautos y siempre consultarlos. Ujú. Sí, hay muchas personas que tenemos en la DT que suelen, bueno, en la DT y en prácticamente todos lados, ¿no? Pero que se ha puesto muy de moda el senderismo, el caminar, también el correr, bueno, intentarlo, ¿no? Sobre todo en eso es fundamental tener, pues, no solamente la mecánica ideal, sino y los calentamientos, a lo mejor, previos y posteriores a la actividad, sino la elección también de un calzado adecuado, que quizás a lo mejor es por lo que se ha dicho por ahí por algunos profesionales también, que debería ser hasta un calzado mayor del que suele llevarse en el día a día, ¿no? Un número mayor. El calzado cuando haces deporte es un calzado, sí, a ver, es una medida un poco diferente. Es verdad que hay pacientes que dematizan mucho, retienen, una vez que están haciendo de ejercicio, se dematiza mucho y evidentemente es mejor llevar un número más. Pero no a todo el mundo le pasa igual, ¿eh? No a todo el mundo por eso es algo bastante particular. A nivel de senderismo y demás, bueno, sí que hay que ir de menos a más, no hay que pasarse. Y a nivel de carrera, hay que tener mira, el calzado es importante, pero más importante es tener una buena preparación física, muscular,
Porque sí, todos nos asustan y salimos corriendo y sabemos correr, pero correr como deporte es otra cosa. Entonces todos creemos que eso lo sabemos hacer y no. Entonces después es donde vienen las lesiones, ¿vale? Entonces es muy importante que aunque veamos que es un deporte económico, entre comillas, porque bueno, te pones unos tenis, te pones unos cascos y sales a correr, nadie te controla, tienes una hora libre, te vienes arriba porque llego aquí, que he llegado y venga y sigo un poco más. Ojo, ¿vale? La carrera conlleva una buena preparación física. Siempre lo digo, porque al final es muy lesiva. El senderismo, ojo también, porque a veces se me pasan, me pegan 5 horas caminando por terrenos muy irregulares y al final me vienen con la cadera reventada porque tiene que estabilizar, porque no estamos acostumbrados. O sea que todo en su justa medida, ¿vale? Hoy en día está muy, muy de moda, yo lo digo así, lo que antiguamente era el famoso gimnasio que ibas y bueno, te musculabas y tal. Ahora están los centros de entrenamiento con entrenadores personales que están muy preparados ya, no es como antes, que hay una carrera, unas licencias que ellos están muy preparados y yo soy fan de siempre tener una preparación física y luego, aparte del deporte, que nos guste complementario, porque así a nivel muscular vas a estar bien preparada y fuerte. Muy bien. Sí, hemos hablado también en este curso de la importancia del ejercicio físico, el deporte y también se ha dado esas pautas, ¿no? De empezar poco a poco, prepararse poco a poco y si es en manos especialistas mejor. Dimos referencias a nuestro amigo Isar Rojas, al cual conoces muy bien, del grupo Hell Space y que también ha estado en San Juan de Dios, creo que sigue en el Hospital San Juan de Dios de aquí de Tenerife y que es una persona, un preparador físico y su equipo que puede ayudar a muchísima gente a ya desde el punto de vista de la rehabilitación hasta incluso deportistas de élite que suele mirar y llevar él, ¿no? Pues Marta, no hay más preguntas. Vamos a ver si alguna persona se anima más a alguna última pregunta antes de cerrar. Yo puedo aprovechar, la verdad es que has estado también en la edición del año pasado, estuviste en la de este año. Es una ayuda enorme que nos des siempre tus conocimientos y nos ofrezcas tus conocimientos para todos, ¿no? Porque siempre tenemos la sensación de que nos falta información sobre el tema de los pies, ¿no? Aunque realmente hacen un esfuerzo enorme también las enfermeras educadoras, pero siempre a ellas le pedimos, a las enfermeras educadoras le pedimos hablarnos de alimentación, hablarnos sobre control de ejercicio físico, hablarnos de pero otras ya cosas. primaria, mi primaria no puede más ya. O sea, primaria está saturada, si encima le pedimos... Exacto, entonces pues nosotros primaria no puede más. Que vamos a seguir trabajando para que esto sea un día una realidad, ¿no? Que podamos tener las prestaciones en el Sistema Nacional de Salud, Ojalá. Los servicios de podología, los servicios de odontología, por lo menos para personas con enfermedades crónicas, ¿no? Que creo que lo necesitamos, ¿no? Y con lo que dices tú, es verdad que la administración lo ve todo esto como un gasto, pero tenemos que vean como cuando los dispositivos y los mediciones... Sinceramente, creo que la base del problema está ahí, el que no estemos ahí. Sí, pues tiene que ver con una inversión. Realmente... Pero es que no es tal. Tú le pones una balanza y es abismal la diferencia. Sí, el desencadenante último de un mal pie diabético, desgraciadamente, es las amputaciones, ¿no? La diabetes es la primera causa de amputaciones no traumáticas en todo el mundo y Canarias no se libra de esa opción. Y un día que estuvo dedicado al pie diabético, el Día Mundial de la Diabetes, dio cifras la Federación Internacional de Diabetes de lo que cuesta una amputación y está en torno a los 18.000 euros. 18.000 euros por persona, exactamente. Es decir, lo que puede llegar a ser un podólogo y lo que puede llegar a prevenir... Y ahí, perdón que te interrumpa, ahí no está contado el daño psicológico, por supuesto, generado en el paciente, los tratamientos que después, las prótesis, que con los años, a lo mejor te usó una prótesis inicial, todo, o sea, es mucho mayor el daño. Discapacidad en sí, ¿no? Todos los temas, aparte del tema laboral, la discapacidad en sí son los costes indirectos, pero lo que es coste directo de una amputación lo valoró, te hablo de ese año, creo que fue pues en el 2007 por ahí, es decir, que ahora será mucho más caro. En el 2007 lo valoró la IDF con $18.000 salía cada amputación, ¿no? Estamos hablando también de términos medios a nivel mundial, que pueden ser más y menos, depende de qué países, ¿no? Tenemos aquí solamente ya una pregunta de, bueno, el presidente de la Asociación de Diabéticos de Zafra, en Badajoz,
en el que da las gracias por haberles dejado asistir al curso como paciente y que ha sido muy interesante, ¿no? Bueno, un abrazo, muchas gracias. Gracias. De verdad, a todos por habernos seguido, a ti Marta por habernos colaborado un año más con nosotros, esperemos que siga la inercia y a ver si el próximo año podemos. Y bueno, ya despedir esta sesión y este curso, porque es la última edición, como decíamos al principio, dar de nuevo y reiterar las gracias a todos y cada uno de los colaboradores que han pasado por esta quinta edición, a todos y cada uno de ellos, luego los pasaremos otra vez para recordarlo, a todas las personas que se han inscrito, absolutamente a todas las que nos han seguido, bien a través de este canal de atlánticohoy.com o de YouTube o de incluso de Facebook en el día de hoy. También queremos hacer un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores oficiales, los que han hecho posible que este curso haya podido hacerse gratuitamente, que es al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo de Tenerife y al Servicio Canario de la Salud. Por supuesto también a los compañeros de Atlántico Hoy, que no, ustedes no los ven, pero están ahí también detrás de nosotros, que son los que han permitido que podamos hacer estas retransmisiones y estos cambios de pantalla, etcétera, y bueno, y los que nos han guiado para que se puedan ver las ponencias por parte de todos los que han intervenido. Muchísimas gracias a todos, esperemos que podamos hacer una sexta edición, estoy seguro que sí, el próximo año, 2021, un año que esperemos que sea mejor que el actual en la situación pandémica y bueno, si podemos hacerlo mixto, mejor, forma presencial como hacíamos antes y también tener la opción a hacerlo de esta manera para poder llegar a muchos más rincones. Un saludo a todos de parte de la Asociación para la Diabetes de Tenerife y hasta otra.